muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Cirugía y a su trauma. Es muy agradable ver que hay esfuerzos mancomunados y agradezco la presentación anterior. Sí. Porque casi que sin habernos puesto de acuerdo, digamos que estamos entrando en la misma idea. ¿Cuántos de ustedes son abogados? Ups, muy bien. Mi presentación está hecha en la forma en que los médicos hacemos las presentaciones. Entonces, si ustedes quieren interrumpir cualquier cosa, me avisan. No hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo tengo? Eso, perfecto, listo. Entonces, de nuevo, aquí hay una diferencia de lenguajes y yo creo que ese es uno de los esfuerzos más importantes que debemos hacer en términos de hablar el mismo lenguaje y hablar el mismo lenguaje en términos de control de infecciones. Estas son las cosas que yo voy a tocar: las infecciones asociadas al cuidado de la salud, la definición y su frecuencia. Y voy a dar ejemplos en estos dos áreas: infecciones asociadas a dispositivos e infecciones del sitio operatorio, en términos de lo que ella está diciendo. ¿Qué otras cosas pueden explicar que mi paciente se infectó por una infección asociada al cuidado de la salud? En estos dos escenarios, que son quizás algo así como 50 o 70% de las infecciones que uno ve en un hospital o asociadas al cuidado de la salud. Y pues un poquito una propuesta que va en términos de qué podemos hacer desde la perspectiva médica para prevenir las infecciones, y digamos un poquito también cómo debían medirnos a nosotros, no solamente por el desenlace final, se curó, se infectó, sino qué pasa en el intermedio. En general, en este simposio probablemente vamos a usar intercambiablemente los términos infección asociada al cuidado de la salud e infección nosocomial. Como su nombre lo dice, infección nosocomial viene del nosocomio, del hospital, pero esas definiciones se han ido perdiendo un poquito. Digamos que la infección nosocomial estaba basada en estos 4 puntos que están acá. El paciente no la tenía previamente, llegó al hospital y la desarrolla, no la estaba incubando, no venía con esa enfermedad y aparece durante la hospitalización o posteriormente. Eso suena fácil y suena bonito, pero como decía la doctora previamente, la gente no va a los hospitales de chévere. Ay, voy a ver si me paseo por la Fundación Santa Fe un ratico y luego voy a Unicentro. O estamos aquí en la 85, voy a dar una vuelta al country y luego voy a algún centro. No, la gente va a los hospitales porque tiene enfermedades. Luego, a veces definir no la tenía previamente y no la estaba incubando es bien complejo. Y como les decía, probablemente es intercambiable con el término infección asociada al cuidado de la salud, porque cada vez es más difícil hacer la diferenciación. Por ejemplo, infección del sitio operatorio. Hay salas de cirugía a 3 cuadras de esta institución que están en un centro comercial, en un cuarto, probablemente la tercera parte de esto, y que probablemente cumplen con las normas de habilitación, acreditación adecuadas para ofrecer ese tipo de servicios, pero que no corresponden a un hospital. Entonces, ¿es nosocomial? No, no es nosocomial, pero es asociada al cuidado de la salud. Sí, estamos proveyendo un cuidado de la salud en ese sitio, así no sea un hospital. Hacemos diálisis, entonces procedimientos a través de los cuales intercambiamos la sangre, le sacamos una serie de toxinas y producimos o le resolvemos el problema del paciente en salas que probablemente pueden tener el tamaño de esta sala en muchos sitios en Bogotá, no necesariamente en los hospitales. Y en el mismo sentido damos quimioterapia y en el mismo sentido damos cuidado ambulatorio. Hoy en día la gran mayoría de EPS grandes ya tienen sistemas de hospitalización en casa. Miren cómo trasladamos el hospital a la casa y trasladamos el riesgo, que era un poquito lo que la doctora venía diciendo. Estamos llevando el riesgo a la casa. ¿Y qué pasa con la esposa de ese paciente que le pusimos un catéter y que le estamos dando antibióticos? Cuando le damos antibióticos a él, indudablemente modificamos su flora. Si modificamos su flora, ¿será que indirectamente modificamos la flora de ella, la esposa? ¿Es ese otro mal del matrimonio? O sea, ¿debo ser afectado por lo que le hacen a mi marido o a mi mujer?
los estudios muestran que incluso hasta los perros de la casa cambian su flora cuando uno le da antibióticos a un paciente. Y el perro 3 meses después se enferma y el antibiótico que le da el veterinario no sirve. ¿Por qué? Porque es que este señor estuvo en una unidad de cuidado intensivo y luego estuvo 3 meses en su casa recibiendo antibióticos. Y eso lo tiene en cuenta. ¿Y yo qué culpa tengo por haberle salvado la vida en la UCI o por haberle dado el antibiótico? Que esa es mi tarea como infectólogo. Entonces, cada vez estos límites son más difíciles de extender o de definir y por lo tanto por eso la definición se ha ampliado un poquito asociada al cuidado de la salud. Quizás el escenario más sencillo suele ser la cirugía. Entonces mi paciente llegó, vamos a poner un caso extremo, una paciente que va a cirugía plástica y se hace una mamoplastia de aumento, se aumenta sus senos, estaba previamente sana, se infecta la herida asociada a la cirugía y eso. Si no hubiera habido cirugía, definitivamente no hubiera habido infección asociada a la cirugía. Si no le hubiéramos puesto la prótesis, probablemente no hubiéramos vulnerado sus barreras y por lo tanto no se hubiera infectado. Eso es relativamente sencillo. Pero, ¿qué pasa si el paciente llega con una apendicitis, lo llevamos a cirugía en el hospital, le sacamos su apéndice y le salvamos la vida? Y el paciente después hace una infección más allá del sitio donde estaba el apéndice. ¿Es culpa del cirujano o es progresión de su enfermedad de base? ¿Hasta dónde puedo yo definir qué es qué? Entonces, miren cómo no es tan fácil dilucidar los límites a partir de los cuales yo tengo una infección asociada al cuidado de la salud. Ahora, definitivamente, ver la perspectiva de infecciones asociadas al cuidado de la salud tiene un beneficio para las entidades que hacemos atención en salud, que es verlo como signos de calidad de la atención. Y ese sigue siendo un esfuerzo valioso. ¿Qué tan buena atención dispensamos a los pacientes cuidando sus catéteres a través de los cuales les ponemos medicamentos, quimioterapia o cualquier cosa? ¿Qué tan bueno es un cirujano? Eso es una cosa interesante. A mí me gustaría saber si mi cirujano, el que me va a operar, yo qué sé, mis divertículos, ¿cuál es su tasa de infecciones de colon? Probablemente eso es mucho más interesante si su consultorio está en la 85 o en la 116 o en la 13 o en cualquier otro sitio. Probablemente eso dice mucho más de cuál es su calidad de atención, pero eso no lo ponemos. ¿Qué tanta atención prestamos a la sonda vesical? Pero ¿hasta dónde va nuestra responsabilidad? Yo le pongo una sonda vesical a un paciente en un hospital porque su próstata se creció, tapó la vía urinaria y este paciente ya no puede orinar. Conclusión, tengo que ponerle una sonda vesical, pero lo mando para la casa para que él se la cuide. ¿Qué tan juicioso es él a la hora de cuidar su sonda vesical? Ya eso no es responsabilidad necesariamente mía. Y hemos evolucionado. Esta tasa lo que muestra es los esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional de Salud para ver infecciones asociadas a dispositivos. Una de las preocupaciones grandes es un paciente entra a una unidad de cuidado intensivo, le ponemos un catéter que atraviesa su piel, que llamamos un catéter central, y miramos las infecciones y este es todo el global de la nación. Y esos son medidas de comparación. ¿Esto qué quiere decir? 4.4 aquí. Quiere decir que si un individuo entra a una unidad de cuidado intensivo y le ponen un catéter de esto, por cada 1000 días que los pacientes tengan catéteres centrales, ese tipo de catéteres, van a ocurrir 4 infecciones. ¿Qué significa eso? Pues significa que si tengo 5 tengo más que el promedio, si tengo 10 tengo más que el promedio, si tengo 2 probablemente ese hospital o esa institución o esa unidad de cuidado intensivo está haciendo algunos esfuerzos adicionales para bajar su tasa de infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan prevenibles son estas? Y voy a ir de los esfuerzos donde hay muestras muy claras de que con esfuerzos y dedicación y trabajo, eso es lo que hacemos en los hospitales, podemos prevenir en una buena proporción las infecciones, a otros donde la prevenibilidad probablemente es muy, muy, muy pequeña. Entonces, unos son las infecciones asociadas a dispositivos. Estos son desafortunadamente ejemplos de malas prácticas clínicas, algunas son fotos mías, otras son fotos de otros investigadores. Esta señora está en un hospital y ustedes ven un catéter. Este catéter debe llegar por una vena que va por el brazo hasta el corazón
y para administración de medicamentos. Si ustedes ven las pobres condiciones de higiene, está sucio, está sangrado, está maloliente. Esto en un hospital que probablemente no dista mucho de muchos hospitales en Colombia. Aquí están los líquidos del paciente y los dejan ahí colgaditos mientras el paciente se baña o quizás va a otro servicio, etcétera, etcétera. Y la puntica de esa vía de administración venosa queda ahí volando, sin ningún cuidado, sin ninguna precaución. Estas son prácticas claramente mal hechas y entran en ese rango de estamos metiendo la pata. Estamos haciéndolo mal y por negligencia, es decir, no cuidamos estos catéteres, no cambiamos este sitio de admisión o por mala norma de atención, descuido de la enfermera o ponemos a un auxiliar que está en entrenamiento y que no sabe cómo se debe cuidar de esto, podría generarse una infección. Estos son ejemplos de publicaciones del doctor Víctor Rosenthal, que ha ido a varios países mostrando todas estas son cosas inadecuadas. Una jeringa, gel con una jeringa colocado sobre un medicamento que va a ser puesto en el paciente y que obviamente esto se puede contaminar muy fácilmente. Pacientes arrumados, esto es una foto de un país árabe. Cosas que se dejan, digamos, un poquito al descuido y hace parte del desarrollo, es decir, en la medida en que nos vamos desarrollando, y probablemente eso también vale para Colombia, probablemente las condiciones en Yopal, en ciudades pequeñas o en pueblos donde hay unidades de cuidado intensivo, todavía hacemos prácticas de este tipo. A subir obviamente hospitales de tercer y cuarto nivel aquí en Bogotá, donde los esfuerzos han sido mucho mayores para prevenir todo este tipo de cosas. Esta diapositiva muestra, ¿se acuerdan que les contaba que uno mide por cada 1000 días que están puestos los catéteres, mide la tasa de bacterias? Miren, este es donde está el 50% de los hospitales en países en vías de desarrollo. En ese estudio del doctor Víctor Rosenthal, Argentina, son algo así como 50 países en vías de desarrollo. O sea que ellos están en 10 infecciones por 1000 días de uso de catéter. Miren dónde están los norteamericanos, que son estos verdecitos. 50% de los hospitales norteamericanos están en algo así como 2. Y de nuevo, eso es lo que significa desarrollo. Le metemos mucho más plata, somos más juiciosos, nos pegamos más a las normas de acreditación, habilitación. La enfermera quizás está mejor entrenada, a la vez también está mejor paga. Quizás hay menor número de enfermeras por paciente y por lo tanto ellas pueden dispensar mejor atención a eso. Y aquí estaba, estos son datos de Secretaría del año 2007, esto ha ido mejorando, y Secretarías del estudio en Colombia. Miren cómo mostraba que Colombia se comportaba como el resto de países en vías de desarrollo y la Secretaría estaba un poquito mejor. Eso ha ido evolucionando, estos son esos mismos datos, y les contaba cómo en Colombia estamos en 4.4, o sea que si me devuelvo aquí, probablemente Colombia, ya los datos nacionales, esto es del año 2012, estábamos por acá. O sea, parte de los esfuerzos que han logrado eso es que lentamente las instituciones se den cuenta que es importante vigilar y que se hacen esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y baja la tasa de infecciones. Ok. Entonces, si este es el problema, ¿qué se ha hecho para prevenir eso? Y lo que les voy a mostrar en adelante, que es lo que solemos hacer en medicina, son diapositivas de estudios publicados en la literatura médica que muestran cómo la gente trata de matar las pulgas. Si el problema son las pulgas, pues la gente se inventa formas para matar las pulgas. Entonces, esto es lo que hicieron fue una estrategia de definir a los accesos vasculares en cuidado intensivo. Y lo que muestran es que baja su tasa de infección y aquí está el riesgo relativo. Los riesgos relativos por debajo de 1 significa que, por ejemplo, para este caso, esa estrategia logró bajar algo así como el 60 o 70% la probabilidad de una infección. Es una estrategia que implementada disminuye 70% el riesgo de infección. Bastante bueno. Miren, en este lo que le hicieron fue entrenar a los médicos en entrenamiento, a los estudiantes de posgrado, sobre las técnicas apropiadas para colocar y cuidar catéteres. Entonces les hicieron un curso, ustedes ven, esto es de la década de los 90, baja la tasa de infección, ustedes ven aquí, la tasa de infección estaba en 5 por 1000 días de uso de catéter, o sea que es comparable más o menos a lo que sucedía en Bogotá hace unos años. Les hicieron un curso, miren, hay que ponerlo bien, hay que hacerlo juiciosamente, hay que cuidarlo, la enfermera jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hacen un segundo curso y bajan la tasa, es decir, con educación.
baja quizás un 20 o 30%. Y aquí les daban educación y les daban retroalimentación. Doctor, muy bien, tomó el curso, pero ahora miremoslo en la práctica clínica, usted se está equivocando en esta u otra cosa, la jefe se equivoca en esta y esta cosa, y los retroalimentan y baja la tasa de infecciones. Aquí lo que muestra es que aumenta la probabilidad de que cumpla con eso dándole educación. Y lo traía para mostrar que eso también se puede hacer en países en vías de desarrollo, en este caso Brasil. Miren, este es bien interesante. Aquí lo que medían era qué tanto manipulaban los catéteres. Entonces, algo que uno imagina que es esperado es que si usted coge un catéter que va por una vena a su corazón, siempre use guantes, ¿no? Y guantes que están perfectamente estériles. Aquí, antes de hacer la intervención, solamente 40% de las personas usaban guantes. Cuando hicieron la intervención, subieron al 95%. Ok, hay que cuidarlos, hay que usar guantes, hay que lavarse las manos. Miren cómo el lavado de manos mejoró del 38% solamente al 43%, a pesar de que parece algo obvio. Si voy a manipular el catéter de un cristiano y ese catéter le llega al corazón, parece obvio que hay que lavarse las manos. No, ellos solo lo hacían en un 40%, a pesar de que les habíamos enseñado. Entonces, obvio, hay que mejorar. Eso es lo que hacemos. Les enseñamos a la gente cómo hacerlo correctamente. Y, de nuevo, este es el mejor escenario. Este es el escenario óptimo. Miren cómo aquí les enseñan y hacen una intervención, en este caso en el año 2001, y bajaron su tasa de infecciones claramente de una manera importante. Tenían una tasa de como 9 por 1000 días de uso de catéter y lo bajaron como a 5 por 1000 días de uso de catéter. O sea, hacer entrenamientos, hacer educación logra eficacias del 50%. Este es otro de lo mismo. Ok. En el año 2004 apareció en la literatura médica que es uno de los trabajos importantes. Lo hicieron en un hospital en Filadelfia, en los Estados Unidos, y lo que hicieron fue la intervención por etapas. Empezaron educando en febrero del año 99. Entonces le dijeron, no, mire, lo que pasa es que el problema es que la gente se distrae y se va por ahí y que necesita un catéter, entonces van y lo traen y todo eso hace que en el momento de poner el catéter central no se cumplan como con todas las condiciones. ¿Por qué no ponemos todo y hacemos un carrito donde esté todo lo que usted necesita para poner un catéter central? Y ese lo implementaron en junio del año 99. Luego, en ese mismo momento dijeron, bueno, pero no todos los pacientes necesitan catéteres centrales todo el tiempo. ¿Por qué no en la revista diaria o en la revista que uno hace cuando se entrega el turno, los médicos y las enfermeras se preguntan, ¿este paciente sí necesita catéter? Entonces se preguntaban si tengo que retirar el catéter. Y hicieron una lista de chequeo, es decir, una lista donde decían sí, no, sí, no, sí, no, para cada una de estas medidas. Y finalmente, 2 años después, empoderaron a las jefes a detener el procedimiento. No importaba si era un residente, un médico en entrenamiento, o si era el médico más encumbrado de la institución, si el tipo metía la pata y la jefe se daba cuenta, paraba el procedimiento. Y eso lo implementaron en diciembre del 2001. Y aquí está lo que pasó con eso. Empezaron con esto, aquí ustedes ven la tasa de infecciones y ven cómo, miren, les contaba que aquí están 11 o 12 por 1000 días de uso de catéter, nosotros Colombia estamos en 4, y fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, hasta que después de varios meses llegaron a 0 y se mantuvieron en 0. De hecho, el título de este estudio es Eliminando las infecciones asociadas a catéter. Y todo el mundo quiere que eliminemos las infecciones asociadas a dispositivos, pero ¿es eso 100% posible? Este estudio lo hicieron en Michigan y lo publicaron un par de años después, y lo que muestra es que la tasa de infecciones en promedio era 2.7, acá cuando arrancan, y pasaron a 0, pero realmente eran 115 hospitales en los Estados Unidos. ¿Tenían 0? No, no tenían realmente 0, tenían entre 0 y 2.4. De hecho, algo así como el 25% de las unidades de cuidado intensivo tenían una tasa de más de 2.4 mil días de infecciones. Y 2.4 es mayor a 0, ¿no? Es decir, sí, podemos bajar las infecciones, pero llegar a 0 no es fácil. Mantenerse en 0 es aún más difícil.
Luego, si yo hago toda la tarea juiciosamente, y a pesar de que hago todas las medidas que están descritas en la literatura médica para prevenir una infección, me pasa un caso, ¿esa es responsabilidad mía? A pesar de que hago todo. Este es clorexidina, un medicamento que usamos para lavar los sitios de infección, también se utiliza. Y este es otros estudios que muestran que si yo mantengo totalmente cerrado el sistema, es decir, no le entra nada, ¿se acuerdan que les mostré una foto como quedaba el catéter ahí volando y que quedaba ahí como medio perdido? Si yo todo el tiempo tengo el sistema cerrado, reduzco un 30% más las infecciones, un 60%, perdón. Entonces, ¿es posible disminuir las infecciones? Todos estos estudios muestran que con educación, con retroalimentación, con poner unas normas que son lógicas, que tienen sentido, con hacer listas de chequeo, eso se llaman paquetes de intervenciones, puedo reducir entre un 30 y 60% las infecciones asociadas a catéter y que puedo llegar muy cerca a cero, pero es muy difícil llegar y mantenerse a cero. Este es el mejor escenario. ¿Por qué? Porque este es un escenario donde yo a una persona le pongo un catéter que le llega hasta el corazón. Desafortunadamente, la mayoría de las otras intervenciones no son ni siquiera cercanas a esta. Hicieron lo mismo, es decir, si yo puedo armar un paquetico de intervenciones en las cuales sucesivamente bajo mi tasa de infección y llego a cero, ¿será que puedo hacer lo mismo con las neumonías asociadas a la ventilación mecánica? Y lo que muestra este estudio, esto es antes de la intervención, luego de la intervención, claro, disminuyó, pero disminuyó en un 60 o 70%. Lo que encontraron es que se adherían a las guías entre un 70 y un 90% de las ocasiones, es decir, entre un 10 y un 30% de los pacientes no recibían el mejor cuidado. Ese es el escenario donde yo puedo mejorar, pero incluso haciendo todo muy bien, no llego a cero. En algunas ocasiones puedo tocar cero, pero no se mantiene el cero. ¿Sí? Entonces ellos pasaron de 32 infecciones por 1000 días de uso, en este caso de un ventilador mecánico, a 12. La jefe que sabe del tema hace caras porque en ningún hospital en Colombia tenemos este valor tan alto. Y entre más alto tenga uno el valor, más fácil es hacer intervenciones. Y esta muestra en neumonía asociada a ventilación mecánica qué tan efectivo es mi criterio clínico para diagnosticar estas neumonías. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal es que esto estuviera en 100%, que con una prueba diagnóstica o con un criterio clínico yo llegara a estar seguro en el 100% de los casos que mi paciente tiene una neumonía. Pero como ustedes ven, cada uno de estos es un estudio, la posibilidad de que yo haga el diagnóstico correcto solo está entre el 20 y el 60%. Y si les hago cultivos, puedo llegar al 80%, pero no más. Ni siquiera puedo acercarme a un diagnóstico correcto. Si no me puedo acercar a un diagnóstico correcto, ¿cómo puedo estar seguro en un 100% de que mi paciente tiene una infección asociada al cuidado de la salud? Es muy difícil. Entonces, en este otro escenario, que es la neumonía asociada a los ventiladores, la neumonía asociada a respiradores, ni siquiera estoy yo cierto del diagnóstico, ni siquiera estoy yo cierto de que puedo prevenirlo. Al punto que han empezado a aparecer artículos, este es un artículo de hace un par de años, donde los médicos dicen, oiga, ¿será que es que debemos empezar de cero? ¿Será que debemos devolvernos como cuál es el diagnóstico exacto? Y después de que lleguemos al diagnóstico sí podemos ver cómo lo prevenimos, a ver si podemos mejorar, porque lo que estamos haciendo, igual a lo que hacíamos con los catéteres centrales, no funciona. Este estudio miró cuáles eran las definiciones y lo que encuentra es lo que les contaba antes. Casi que no importa qué definición use uno llega solamente a un 40 o 50% de la probabilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, de nuevo, el magistrado, el juez o quien esté haciendo la imputación se basa en la posibilidad de que el diagnóstico es cierto. Pero en este caso, ni siquiera el diagnóstico es cierto. ¿Cómo puedo hacer yo estrategias de prevención cuando no estoy seguro ni siquiera del diagnóstico? Entonces, hay problemas con la definición, hay problemas con el diagnóstico. Por supuesto, podemos reducir la tasa de infecciones, pero si no tenemos certeza del diagnóstico de cuál es la forma de hacerlo, ¿cómo podemos llevar esto a cero?
De nuevo, aquí el mensaje es, esto no es 100% prevenible. Claro que debemos trabajar en prevención de infecciones, pero esto no es 100% prevenible. Mi tarea es quitar y poner antibióticos en los hospitales. Los antibióticos se han convertido en los hospitales en ansiolíticos de los médicos. Entonces el médico no sabe que tiene un paciente y le pone un antibiótico a su paciente. ¿Por qué? Porque así se siente más seguro. No porque su paciente necesite un antibiótico, sino porque de esa manera se siente más seguro. Porque ¿qué tal que lo demanden? ¿O qué tal que sí tenga una infección asociada al cuidado de la salud? Mejor le pongo el antibiótico. Pero digamos que esa no es medicina buena, es medicina basada en defenderme por si acaso pasa algo. Y este es el tercer escenario de las infecciones asociadas a dispositivos, y es cuando se coloca una sonda vesical, un catéter que va por la uretra hasta la vejiga. No importa yo qué haga, no importa si la vejiga la cuida la mejor enfermera o Mickey Mouse, 100% de esas sondas se van a colonizar por bacterias entre 10 y 30 días después de haberlo colocado. ¿Por qué? Porque es obvio, y quizás algunos de ustedes tengan familiares con sondas. Esas sondas quedan al aire libre. Y lo que uno hizo fue poner un puente directo entre el exterior y la vejiga de su paciente. Obvio, puede ser lo que yo necesito para que ese señor pueda orinar, pero si no lo puedo quitar, ¿cómo puedo llegar a cero si tengo la seguridad de que se van a colonizar el 100% de las sondas? Y ahí es donde entra lo que la doctora decía. ¿Cuáles condiciones de mi paciente favorecen la posibilidad de que haya hecho una infección asociada al cuidado de la salud? Pues que tenía una sonda y que no se la podía quitar. Y 100% de las veces, no importa qué haga yo, 100% de las veces se van a colonizar. Lo único que puedo tratar de hacer es disminuir el tiempo que el paciente dura con sonda para prevenir este evento. Segundo escenario que les voy a mostrar, infecciones del sitio operatorio. Como les decía en la introducción, parece relativamente sencillo. Si un paciente lo operan y le aparece una infección relacionada con la herida de la cirugía, pues es casi que obvio que es por la cirugía. Miremos esto, qué tan obvio y qué tan cierto es. Esto es de uno de los libros clásicos de control de infecciones. Factores que hacen que un individuo, que era la lista que la doctora buscó en los textos de medicina, factores que hacen que un individuo se infecte cuando es llevado a cirugía. El ASA, esto es una categorización de los anestesiólogos. ASA 1 somos la mayoría de nosotros, jóvenes y bellos. ASA 2 es la señora que tiene un problema de alguna comorbilidad, quizás el que sufre de la tensión, quizás el que sufre de diabetes. ASA 3 es el que además tiene problemas importantes, y ASA 4 es el paciente que tiene muchas enfermedades graves. Probablemente las suegras de algunos de ustedes. Entonces, ese tipo de ASA. Obvio, esa señora que tiene obesidad, hipertensión, diabetes, que ha estado hospitalizada 3 o 4 veces en los últimos 6 meses, se va a infectar más fácilmente que la muchacha joven sin ninguna enfermedad que es llevada a una cirugía. Entonces, hay elementos del individuo, la diabetes, la obesidad, la desnutrición, la pérdida de peso, el cáncer, todas esas cosas hacen que el paciente tenga mayor probabilidad de hacer infección. Y entonces, ¿qué hacemos con los pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico? La metodología para erradicar el cáncer gástrico es llevar al paciente a cirugía, en la cual le quitamos su estómago y de esa manera le quitamos el foco de su cáncer. Pero es que esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer infección. Ah, sí. Y entonces, ¿cómo hacemos? La única forma en la cual yo le podría decir al paciente tiene 0 probabilidad de infectarse es no operándolo. Pero si no lo opero no se va a curar. Entonces, hace varios años los sistemas empezaron a hacer vigilancia. Entonces, digamos que lo importante es, ok, miremos esos pacientes que están en riesgos y miremos qué tasas de infecciones tienen. E inicialmente empezó a mirarse 3 cosas fundamentalmente: el tiempo que dura la cirugía, la categoría anestésica. ¿Se acuerdan lo que les decía? Entre más complicado, mayor el ASA. Entonces el ASA va entre 1 y 4. Entonces los pacientes con ASA 3 y 4
Los pacientes más enfermos tienen mayor riesgo de infectarse, y las heridas contaminadas o sucias, es decir, obviamente se infecta más ese paciente que, por ejemplo, tuvo un trauma automovilístico y la herida donde se hace la cirugía es totalmente sucia y tuvo mucha exposición, se contaminó, etcétera, etcétera. Es mucho más probable que se infecte ese paciente que tiene una apendicitis o una peritonitis, porque el sitio donde se hace la cirugía ya está infectado de entrada. Pero ha ido evolucionando. Este muestra cómo se infectan las heridas dependiendo de ese tipo de clasificación. Las heridas limpias son donde no hay ningún tipo de infección, no hay nada que ayude a la infección, pero miren, entre el 0.3 y el 2% de esos pacientes se van a infectar, así la piel esté intacta y luzca perfecta. Obviamente, si la piel no está intacta o si es un sitio donde hay bacterias, la tasa de infección es mucho mayor. Si la piel está contaminada o es un sitio contaminado, la tasa de infección es mucho mayor. Y miren, aquí la tasa de infecciones puede ir hasta el 20%. Es que depende de uno que esté mirando. 20% de los pacientes, independientemente de otros factores de riesgo. Y eso ha hecho que uno evolucione a mirar los factores de riesgo. Por ejemplo, esto es un ejemplo que traje 2 ejemplos. Uno es cirugía cardiovascular. ¿Qué sería lo esperado de un paciente con cirugía cardiovascular? Que no se infectara, ¿no? Es una cirugía grande, es una cosa importante. Lo que hacemos es que ese paciente con problemas del corazón queremos reemplazarle sus arterias y queremos que salga bien. Estos son los factores de riesgo tradicionales y estos son factores de riesgo que otros estudios han ido encontrando. Por ejemplo, tener más de 60 años es un factor de riesgo para hacer infecciones de cirugía cardiovascular. Por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo para infectarse en cirugía cardiovascular. ¿Por qué? No sabemos, pero las mujeres se infectan más que los hombres. ¿Y yo qué culpa? No, yo no tengo la culpa. Así es. Tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que significa EPOC. Tener enfisema o bronquitis crónica, esos pacientes se infectan más. Tener enfermedad arterial periférica, tener las arterias malas, esos pacientes se infectan más. Tener problemas neurológicos, haber sido llevado a cirugía previa, tener la función del renal malita, tener hipertensión pulmonar. O sea, en la medida que un paciente tiene más enfermedades, mayor es su probabilidad de infección si lo llevan a cirugía cardiovascular. Pero es que no llevamos a pacientes a cirugía cardiovascular sanos. Obvio que no. Muchos de ustedes probablemente tienen tíos, primos, suegras, papás, abuelos que han sido llevados a cirugía cardiovascular. ¿Cuántos eran menores de 60 años? Ese es el sueño de un cirujano cardiovascular, operar pacientes de menos de 60 años, porque todos sus pacientes tienen más de 75. Entonces, ¿cuántos les gustaría llevar pacientes que no tuvieran nada? Pero es que si no tuvieran nada, probablemente no necesitarían cirugía cardiovascular, ¿no? Y incluso hay puntajes, miren, este es un puntaje creado, es uno de los más usados. Por cada año uno le pone un punto. Por cada 5 años después de los 55 uno va sumando 4 puntos. Esto es el índice de masa corporal, o sea que aquí están los obesos. Si es obeso, le suma 4 puntos más, y si es muy obeso, le suma 9 puntos. Si es diabético, le suma... Esto funciona como los sistemas de las tarjetas de crédito, puntos por todo. Entonces, aquí usted va sumando puntos. ¿Que le funciona mal el riñón? 4 puntos. Ok. ¿Cuál es su riesgo? Aquí está cuál es su puntaje. Perdón, aquí esta columna es cuál es el puntaje y cuál es la tasa de probabilidad de infección. Entonces, el que tiene 0 puntos, ese que probablemente está, a pesar de tener 0 puntos, tiene un riesgo cercano al 1% de infectarse. 1 de cada 100. Ahí es donde entra lo que la doctora preguntaba, ¿y por qué le tocó a usted 1 de cada 100? De malas, hermano, porque es que usted no tiene diabetes, tiene menos de 60 años, no tiene enfermedad pulmonar, y a pesar de eso, se infectó. 1%. Pero si tiene 20 puntos, su tasa de infección está alrededor del 10%. Y si tiene 25 puntos, su tasa de infección está alrededor del 14%. Ahora miremos, puede ser que aquí haya uno que otro colega ortopedista, entonces miremos ortopedia.
¿Cuántos de ustedes no conocen la tía que ya le hicieron reemplazo de cadera? ¿Cuántos de nosotros no iremos tarde o temprano a reemplazo de cadera? Entonces, este estudio lo que hizo fue mirar miren, 132,000 pacientes llevados a cirugía de cadera. ¿Cuál era el impacto de 10 años de edad más? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 40 años, tengo un riesgo, pero si tengo 50, es decir, 10 años más, mi riesgo aumenta un 40% de infectarme. Si tengo 60, aumento otro 40% del riesgo de infección. Si tengo 70, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si lo llevan a anestesia total? Mi riesgo aumenta casi 50%. ¿Se acuerdan que les contaba de la escala anestésica? Estos son los pacientes sanitos, tienen un riesgo bajito, pero si la escala anestésica sube, aumenta. Si la cirugía es de urgencias, aumenta el riesgo. Si la cirugía se hace por endoscopio, aumenta el riesgo. Aquí no hubo diferencias entre ser hombre o mujer. Si la cirugía, si es un reemplazo total de cadera, aumenta un poquito, pero si es parcial, también aumenta. Y si hago revisiones, aumenta mucho más. Y si la revisión es parcial, aumenta mucho más. ¿Cuáles de estos factores de riesgo hasta aquí son controlados por el médico? Ninguno. ¿Yo puedo controlar la edad del paciente? Ni siquiera en las señoras. ¿Yo puedo controlar que el paciente requiera anestesia? Esa es una decisión médica. ¿El paciente va con anestesia o no va con anestesia? ¿Yo puedo controlar el ASA del paciente? No. ¿Yo puedo controlar que el paciente entre por urgencias? ¿Yo puedo controlar el sexo del paciente? ¿Y yo puedo controlar el tipo de cirugía que se le hace? No. Hay otros factores, por ejemplo, en los hospitales universitarios se infectan un poquito más y en los hospitales de más de 500 camas, más grande el hospital, se pierde un poquito el control, se infectan un poco más. Entonces, aquí hicieron ya específicamente para la cirugía de cadera, ¿cuánto pesa cada uno de esos factores de riesgo? ¿Cuánto más puedo yo predecir el riesgo de mi paciente? Entonces yo puedo probablemente sumando cada una de estas cosas puedo llegar a decirle a un paciente, probablemente su riesgo está alrededor del 3 al 5% de infectarse. Pero puedo decirle, si uno lo ve desde el lado positivo, puedo decirle a un paciente, 97% de las veces no le va a pasar nada. Pero ¿hasta dónde puedo el cirujano, en este caso el ortopedista, controlar que su paciente con cirugía de cadera no se infecte? Muy poco. Este estudio es interesante porque lo hicieron en pacientes llevados a cirugía. Uno de los factores de riesgo para hacer infecciones es infectarse por el estafilococo aureus. ¿De dónde viene ese estafilococo? ¿Somos malvados en los hospitales y les damos estafilococo aureus a los pacientes? No. 1 de cada 3, aquí somos como unos 30 o 40 o 50, probablemente entre 10 y 20 personas de las que estamos acá tenemos estafilococo aureus. Lo tenemos en la flora, hace parte de nosotros. Es más, muchos de ustedes llevan más con su estafilococo que con su mujer. Muchos de ustedes son más fieles a su estafilococo que a su mujer. Entonces lo que muestra es, haciendo unas estrategias para bajar la tasa de infección, muestran que en pacientes que ya traían el estafilococo y les damos este medicamento, bajamos su tasa de infección del 7.7 al 3.4%, reducimos la tasa de infección. Pero estos pacientes ya traían el estafilococo. Ok, podemos hacer estrategias para disminuir el riesgo de infección por este estafilococo, podemos darle medicamentos como este que se está mostrando acá para bajar su riesgo, podemos bañarlos para reducir, pero no les podemos quitar el estafilococo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No lo operamos? Porque esa sería la única forma en la cual yo le puedo decir a mi paciente que su probabilidad de infección es 0, es no se opere. Si usted no se opera, su probabilidad de infección es 0. Si usted se opera y tiene estafilococo aureus, en las mejores situaciones probablemente su tasa de infección va a ir entre el 1 y el 3%. Entonces, este es el punto, la mayoría de los factores de riesgo en las cirugías no son controlables.
¿Qué podemos controlar los médicos y en qué apoyamos, por ejemplo, los comités de infecciones? En que el médico sea el experto. ¿Y eso cómo se logra? Pues con entrenamiento. Entonces, probablemente un cirujano experto en cadera opera mejor que el ortopedista que no es experto en cadera. Y eso se ha demostrado en algunas especialidades. Podemos darle antibióticos antes de la cirugía, escogiendo específicamente el antibiótico y cuidándonos de que eso suceda para que eso sea lo apropiado. Podemos limpiar la piel con los productos apropiados y podemos asegurar que las condiciones de la sala de la cirugía sean apropiadas. Pero todo esto, al menos estos tres, probablemente son responsables de entre el 1 y el 3% de las infecciones. El otro 80 o 90% de las cosas que hacen que un paciente se infecte son las que les mostré antes y que no, están por fuera del control del cirujano. Y obvio, si no es el experto, pues allá entra en un tema que es que si no es el experto probablemente no debería operarlo, pero pues esperamos que el cirujano sea experto. Entonces, yo espero haberles mostrado que las infecciones asociadas al cuidado de la salud, o infecciones nosocomiales, o infecciones intrahospitalarias, no son 100% prevenibles, que es posible realizar esfuerzos para disminuir de forma importante la tasa o la incidencia de dichas infecciones, pero no es 100% prevenible. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir haciendo vigilancia, eso es tarea de los hospitales. Debemos seguir implementando paquetes, es decir, estrategias demostradas en la literatura médica que sirven para bajar las tasas de infección. ¿Qué debemos hacer? No glosar el 100%, porque es que si entramos en ese escenario legal y de glosas económicas que está empezando a suceder, lo que va a empezar a suceder es que los médicos no van a hacer pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico de infección. ¿Yo para qué hago una prueba diagnóstica que dice que mi paciente tiene una bacteremia asociada a catéter si con eso después me van a clavar a mí? ¿Yo para qué hago el ejercicio diagnóstico para llegar al diagnóstico de una neumonía asociada a ventilación mecánica o una infección del sitio operatorio o cualquiera de estas infecciones intrahospitalarias si eso va a terminar en que yo voy a terminar clavado o el hospital va a tener que pagar por esos servicios? Pero eso va a ir en detrimento de la calidad de la atención. Si yo le pongo indiscriminadamente antibióticos a los pacientes porque de pronto se infectaron, pues lo que va a hacer es que algunos pacientes mejoren, pero va a tener muchos efectos adversos del uso de antibióticos y va a tener muchos pacientes que no se mejoran porque yo no les doy lo que sí necesitan para mejorarse. ¿Sí? Entonces, probablemente lo que necesitamos es evaluar el proceso, que el proceso, las cosas que hacemos para que eso suceda, sea adecuado. Aquí hay ejemplos, número de enfermeras por paciente. ¿Será que si yo mejoro el número de enfermeras por paciente, eso es lo que yo puedo garantizar mejor cuidado de mi paciente? Probablemente. Que los pacientes sean vistos con infecciones intrahospitalarias, sean vistos por el que sabe manejar infecciones intrahospitalarias. Que haya un número de enfermeras con entrenamiento en control de infecciones, un número determinado por qué tan complejo es un hospital. Entonces, si tengo unidades de cuidado intensivo, debe haber probablemente más enfermeras que sepan, que estén entrenadas en esto. ¿Cuál es el número de terapeutas respiratorias en pacientes que requieren terapia respiratoria? Si alguno de ustedes tiene familiares terapeutas respiratorios, sabrán que les toca durísimo, les toca atender un jurgo de pacientes y entonces esa terapeuta respiratoria por atender 20 o 30 pacientes es igual el niñito que tiene que hacerle la nebulización porque tiene una crisis asmática a esa señora obesa, con diabetes, que tiene una cirugía abdominal grande y donde la terapia respiratoria va a ser clave para que no haga la neumonía, pero ella le gasta los mismos 2 o 3 minutos porque es que tiene otros 17 o 18 pacientes por delante. Entonces probablemente el proceso para mejorar eso no sea clavarnos desde el punto de vista del riesgo, sino mejorar la calidad de la atención, más número de especialistas. ¿Qué tan juiciosos son para colocar un catéter, para cuidar un catéter de esos que llegan al corazón? ¿Qué tan juiciosos somos para cuidar las sondas urinarias? ¿Qué tan juiciosos somos para cuidar las sondas o los tubos orotraqueales? Pero no fijarnos en ese único paciente
que se infectó, sino ver qué estamos haciendo realmente para prevenir la infección. ¿Qué tan juiciosos somos para seguir las infecciones de cirugía? A veces uno se encuentra con médicos que dicen, no, pero es que aquí se me están infectando todos los pacientes y yo voy al hospital público donde también opero y ya no se me infecta ninguno. Pues es que allá no siguen ninguno. Entonces, pues obviamente él se siente tranquilo porque allá no se le infectan, a pesar de que es un hospital público o a pesar de que no tiene todas las condiciones que tiene en este hospital privado, pero el problema no es de público o privado, el problema es de seguir juiciosamente los pacientes para saber si se infectan o no y retroalimentar. Doctor, mire, se le están infectando a estos pacientes. Eso hace que la gente mejora, eso está demostrado en la literatura. Adherirnos a las guías de uso de antibióticos, de preparación para el caso de las cirugías, de lavado de manos en los procedimientos o en los hospitales en general, o a los protocolos de prevención de problemas respiratorios asociados a neumonías. Entonces, de nuevo, ¿qué tan prevenibles son las infecciones? Y creo haber mostrado que en general son lo que uno puede hacer como médico de institución es grande, pero no le permite garantizar la prevención del 100% de las infecciones y en esa medida pues es mucho más difícil garantizar que el paciente no termine infectado. De nuevo, la única forma en que yo hoy en día creo que puedo decirle a un paciente que no se infecta en un hospital es que no entre al hospital, que no le atendamos su patología. La manera para no tener infecciones de sitio operatorio del grupo de cirugía de cáncer gástrico es no operar pacientes con cáncer gástrico, porque de otra forma ellos tienen una cantidad de factores de riesgo. Entonces, como esa no es la idea de los servicios de salud, sino la idea de los servicios de salud es ofrecer buenos servicios para que la gente prevenga, se diagnostique tempranamente y se cure de sus enfermedades, pues lo que debemos hacer es estrategias de prevención y evaluar esas estrategias de prevención, pero no culpar al caso que aparece con infección intrahospitalaria porque ese definitivamente no es la vía correcta. Muchas gracias.